Hace muchos años, un pequeño de la ciudad de Belleville miraba una carrera de bicicletas sin pensar que aquel golpe del destino sería el llamado a su vocación, a su pasión, al deporte que lo tiene como uno de los grandes de su historia. Leandro Botasso es un ciclista belvillense que a lo largo de su carrera, que no ha terminado aún, recolectó cientos de medallas, lo que lo convirtió en el más ganador de la Argentina. Nos ha representado en mundiales, panamericanos, Juegos Olímpicos e innumerables eventos deportivos en diferentes países del mundo. Bien, Leandro, muchas gracias por recibirnos en tu casa, aquí en la ciudad de Belleville. Uno de los ciclistas más ganadores de la Argentina, ¿no? Uno por ahí te googlea y salta eso. ¿Cómo llegaste a ese título, ¿no? Uno de los ciclistas más ganadores de Argentina. Bueno, ante todo, buenas tardes, gracias por visitarme. Fue algo que se dio básicamente sin querer. Llegó un año un campeonato en el cual un amigo y colega de ustedes, periodista deportivo, me dice: Leandro, estás a 2 títulos de alcanzar a Juan Coruchet, que en su momento era el máximo ganador. Y bueno, de ahí como que empecé a buscar eso, pero hasta ese momento nunca tuve noción de... Sí sabía los títulos que yo había ganado, pero nunca me detuve a ver quién era el que más tenía, cuántos tenía, y de ahí, bueno, ya fue por ahí dentro de mi carrera un objetivo más a superar, viendo que lo tenía tan cerca. Y bueno, hoy por hoy soy el ciclista argentino con más títulos en la historia, con 23 campeonatos. Así que la verdad es que es un honor, y creo que, como hablo con muchos ex ciclistas de primer nivel, son cosas que por ahí uno las procesa y las disfruta más cuando termina su carrera y cuando mira hacia atrás las cosas que hizo y lo que logró, por el hecho de que, bueno, hoy todavía soy ciclista y tengo en mente los objetivos que vienen y que tengo enfrente, y bueno, todavía no me he detenido a pensar en sí lo que fue mi carrera. Y además el ciclista más ganador, nacido en una ciudad pequeña, o sea, en el interior del interior. ¿Eso es un plus? ¿Fue el remar el doble por ahí? ¿Cómo lo ves hoy a la distancia? Sí, no. Sí, por la cuestión del hecho de que todos mis títulos son en pista, en velódromo, y en nuestra ciudad no lo tenemos. Y eso fue un impedimento, pero bueno, hice el esfuerzo, tanto mi familia como yo, tanto físico como económico, de llevarme a Córdoba a entrenar cuando era más chico, por ahí 1 o 2 veces por semana. Después, cuando ya entré en la selección, a partir del año 2003, pude tener más contacto con las pistas, por el hecho de que empezaba a asistir a concentraciones del equipo nacional, y ahí, bueno, podía tener más contacto, y así hasta el día de hoy, que bueno, normalmente paso gran parte del año fuera de mi casa, primero buscando competencias, y segundo, también poder entrenar en el lugar que debo. Pero creo que más que un impedimento fue también una motivación, el hecho de demostrarme a mí y a los demás que podía tener grandes resultados sin tener el medio físico. Bien, y eso de demostrarme y demostrar a los demás. Hoy seguramente no, o sea, seguramente sos un referente, sos el referente en este momento del ciclismo, y sos un referente del deporte, ¿no? Muchos jóvenes, muchos niños los admiran, los miran e intentan imitarlos. ¿Cómo lo llevas a eso? Digo, sos
sos como un ejemplo a seguir, ¿no? De lo que tiene que ver con el deporte, con la vida saludable, un mensaje muy, muy bueno, ¿no? Es lo que ustedes brindan. ¿Cómo te llevas con eso? La verdad es que sé que es así, pero no lo tomo como que tiene que ser quizás una obligación o sentirlo día a día. Creo que uno en principio tiene que hacer cosas que a uno lo hagan sentir bien, a su familia. Hoy yo tengo hijos, entonces bueno, trato de ser un espejo en principio para mis hijos. Y después seguramente para muchos ciclistas y quizás muchos deportistas también puede ser un ejemplo desde el punto de vista ese, ¿no? De por ahí cuando era chico no haberme entregado, sabiendo de que por ahí no había el medio o las condiciones para poder entrenar de la mejor manera. También luchándola, como dijiste vos anteriormente, desde el interior del interior, que por momentos es difícil, pero creo que cuando uno hace las cosas bien y tiene un nivel en el cual nadie puede reprochar nada, no importa de dónde se venga. Yo he tenido la posibilidad de representar durante muchísimos años a la selección, de correr internacionalmente, y bueno, salí de una ciudad de 40.000 habitantes y, como te decía antes, que ni siquiera tiene un velódromo, y hoy soy especialista en eso. Entonces creo que eso es bueno y que es un gran, es una vidriera, ¿no? Para los deportistas que por ahí es normal bajonearse bajo adversidades. Nada, buscarle la vuelta, y siempre hay alguna solución. Y en esos momentos, ¿no? que a todos, en todos los ámbitos pueden pasar, ¿no? Esos bajones, ¿qué era lo que te sacaba? No, vamos para adelante. ¿Qué cosas rescatabas en ese momento o rescatas actualmente, ¿no? Porque todavía estás activo, sacás para seguir? Creo que es el optimismo. Siempre fui muy optimista en todo sentido, y también en un punto soñador, ¿no? Cuando ya empecé a tener más noción de lo que hacía, de que había una cierta edad en que se podía ya competir a nivel internacional, de representar al país, desde ese momento fue cuando me hizo un clic en la cabeza que yo quería ser campeón nacional, que yo quería representar al país. Y uno, cuando empieza ya en esa vorágine, ya no le alcanza con representar, sino que ya quiere ganar, y vos competís a nivel internacional y mundial, y obviamente le querés ganar al que se te ponga adelante. Entonces creo que en un punto es eso, ¿no? El optimismo, el querer ser cada vez mejor, el desear también las cosas, porque creo que en un punto hay una gran diferencia que siempre lo hablo, y cuando me invitan a charlas en colegios y cosas, yo les digo que, o sea, yo no quería ser bueno corriendo en bici, yo lo deseaba realmente, por eso me esforzaba, por eso me levantaba temprano, por eso me acostaba temprano, por eso dejé un montón de cosas de lado, y creo que pasa por el deseo más que por el querer algo, y eso hizo a que, bueno, pueda forjar la carrera que forjé, ¿no? Siempre hablamos de sacrificio cuando conocemos las historias de nuestros personajes, pero Leandro habla de ello con una convicción admirable.
siempre supo muy bien lo que quería y lo que estaba en juego. Como el año pasado no estuve en el nacimiento de mi hijo, de mi segundo hijo, pero no me arrepiento, es mi trabajo, es una decisión que también la tomamos como familia, no solamente fue una decisión personal. Como te decía, es el deseo, es el compromiso también con lo que hago, porque no solamente es mi trabajo, sino que me perdí el nacimiento de mi hijo para prepararme para los Juegos Panamericanos de Lima. Que bueno, no solamente corro individualmente, sino que represento al país. Y para mí eso es un compromiso que tiene que ser asumido con el mayor de los respetos. Entonces, si bien sabía que me iba a perder un momento único, bueno, decidimos que para hacerlo había que hacerlo bien, y hacerlo bien era estar en Estados Unidos, donde estuve, y la consecuencia era perderme el nacimiento de mi hijo, pero bueno, por ahí hay que dejar cosas de lado, y en un punto valió la pena, pude llegar al objetivo que tenía, que era subirme a un nuevo podio en un juego panamericano. La compañía de mis padres, de mi hijo mayor que fue a verme, la verdad que fue también algo muy lindo. Entonces, es así, hay que dejar muchas veces cosas de lado que duelen y otras que no tanto, pero cuando se toma un compromiso considero que hay que hacerlo siempre, por más que después pueda salir la cosa bien o mal, hay que hacer todo lo posible para después no tener ningún tipo de reproches. Bien, y participaste de varios Juegos Panamericanos, muchas medallas mundiales, muchas medallas se han colgado en tu cuello, ¿no? ¿Cuál recordás como la más importante? ¿Cuál es la más importante? Y me cuesta elegir una, me cuesta elegir una. Creo que hay varias importantes. La de los Juegos del año pasado fue muy importante, más que todo por lo que tuve que dejar de lado. También por el que mi hijo esté presente ahí, que me vea, realmente que bueno, fue un orgullo muy grande. Y después, en el 2006 yo gané mi primer Panamericano, tenía 20 años, y eso también fue muy importante porque fue como dar un salto de calidad ya en la categoría mayores. O sea, yo era una promesa del ciclismo argentino en la categoría juveniles, y en mi segundo año en la categoría mayores ya fui campeón panamericano. Entonces fue como, bueno, reafirmar lo que venía quizás ahí proponiendo, ¿no? De ser una promesa del ciclismo argentino en juveniles, en el 2006 pasé ya a ser una realidad. Y al lado de un gran ciclista hay una gran ciclista. La historia de Leandro y Cristina también tiene bicicletas. Dos profesionales que se enamoraron, se la jugaron y formaron una familia que se acompaña. Nadie entiende mejor los sacrificios de Leandro que Cristina. Sí, bueno, nos conocimos en el 2004, siendo compañeros de la selección, y en el 2006 nos pusimos de novio, y ahí arrancamos este hermoso camino que muchas veces distanciados, separados por... bueno, en principio cada uno vivía en su ciudad, mis señores de Corrientes, y bueno, obviamente cada uno vivía en su casa. Después pasamos bastante tiempo juntos en Buenos Aires porque entrenábamos con la selección, o ella se iba a Buenos Aires también buscando lo que no tenía en su Corrientes, que era lo que no tengo yo en Belville tampoco, que es el velódromo. Y bueno, en el 2010 tuvimos, perdón, en 2009 tuvimos nuestro primer hijo, Ramiro. Y bueno, la verdad es que gracias a ella creo que también pude lograr y conseguir muchas de las cosas que he logrado, porque bueno, lo hablo con un montón de parejas, amigas, y bueno, el solo hecho de pensar que no va a estar en el nacimiento de un hijo, creo que más de una mujer se me hubiese enojado mucho.
caso de ella fue todo lo contrario, ¿no? El apoyo a la decisión que la tomamos juntos también realmente. Y bueno, creo que pasa también este entendimiento por el hecho de que, bueno, ella también es una ciclista profesional que, bueno, obviamente ha corrido por todo el mundo. De hecho, fue la única medalla de oro que tuvo la delegación de ciclismo en los Juegos Sudamericanos del 2008. Y que, bueno, ahora está retomando de a poco, porque, bueno, está terminando sus estudios de licenciada en Educación Física. Y, bueno, con el pichoncito cuesta un poco, pero yo calculo que bueno, que Cristina va a encarar los planes de la selección, que son los próximos Juegos ODESUR y Juegos Panamericanos, así que espero poder ayudarla en lo que necesite. Un buen equipo. Sí, creo que es fundamental. Si bien nosotros hacemos un deporte amateur, es tan difícil psicológicamente por los altibajos que uno puede llegar a tener, que si no tenés un buen equipo atrás, nuestra familia, no solamente el núcleo más cercano, nosotros, sino que también nuestros padres, nuestros hermanos, que obviamente están ahí siempre apoyando. Contanos cómo era tu infancia, cómo fue tu infancia aquí en la ciudad de Belleville. Fue una niñez normal, siempre indios, ¿no? Jugando a la pelota en la calle. Y sí, arranqué a los 5 años, fue sin querer porque fue un 25 de mayo, un día de cumpleaños de mi papá. Fuimos a festejar su cumpleaños al Club Bell y justo había carreras. Y en ese tiempo yo tenía una bici que era muy chiquita y mi mamá me la había cambiado por una bici tipo de carrera. Y había carrera y mi papá me dice, ¿querés correr? Bueno, yo andaba todo el día en bicicleta. Y corrí, gané, pero cuando vos sos chico, las bicicletas miden la relación. Tiene que dar una cierta cantidad de vueltas el pedal. Y mi bici estaba pasada, o sea, por cada pedaleada yo hacía más metros que el resto. Y dijeron, sí, que corra, porque si nunca había corrido, que corra. Y corrí, les gané, entonces ahí medio que hubo un disturbio, porque no me querían dar el premio, primero me dejaban, pero después. Entonces dice mi papá, bueno, si te voy a armar la bici, y ahí, así fue. ¿Y en la escuela cómo eras en la escuela? ¿Eres inquieto? No, fui siempre muy tranquilo. Bueno, lo van a ver varios de mis compañeros, que les mando un saludo, que tenemos una gran relación, todos. De hecho, fui elegido el mejor compañero el último año de escuela, pero siempre era muy tranquilo. Era más bien de esos medios vagos. Ajá. Medios vagos, pero siempre buen alumno. ¿Y te fuiste a Bariloche? ¿Eras de salir al boliche cuando podías? ¿Te gustaba? ¿Cómo eras más de adolescente? Sí salía, pero no era... Sí me gustaba, pero no prefería, si tenía que correr en bici, prefería correr y no salir. Pero sí me gustaba, siempre que podía salía. De hecho, muchas veces también mi papá me decía, si querés, nos vamos a correr el domingo, y salí. Por eso no había problema. Entonces pude, ese tipo de trabas que por ahí se suele tener a esa edad, que es complicada, que es donde muchas veces los deportistas ahí tiran la toalla. En mi caso fue sencillo, porque no era que me gustaba mucho salir, y después cuando quería lo hacía, así que nunca fue un sufrimiento el tema de las salidas.
Al lado de Leandro siempre estuvo su familia, su padre, que siempre lo apoyó. No dudó nunca en acompañar y custodiar el sueño de aquel niño, que hoy, convertido en hombre y en padre, valora aún más aquellos gestos que no lo dejaron caer. Mi viejo ha hecho cosas que no sé cuántos la harían y de verdad. Llegó a vender un auto, por ejemplo, para comprarme una bicicleta. Y cuando tenía 17 años, yo hoy podría vender un auto y comprarme una bicicleta porque es mi trabajo. En ese momento no sabía si yo iba a correr un año más, 6 meses, 10 años. Entonces fue una apuesta bastante fuerte y arriesgada. Pero bueno, él siempre confiando y pensando en que lo que hacía era lo que debía, lo que estaba bien, lo mejor, siempre obviamente con el apoyo también de mi mamá. Entonces obviamente que me queda agradecerle, porque creo que no solamente eso, el otro día nos juntamos a comer con una pareja mía y le contaba que teníamos que ir a concentrar a Buenos Aires y un amigo, compañero de Río Cuarto, él iba en auto a la concentración y me dice, anda a Canals y yo ahí te paso a buscar y nos vamos. Llegamos nosotros a Canals, él no llegaba, se le había roto el auto. Entonces mi viejo, que me llevaba a Canals, me llevó a Buenos Aires. Nos llevó a Buenos Aires. Cuando llegamos a Buenos Aires no se podía entrenar porque la pista la habían fumigado ahí, la ciudad de Buenos Aires. Dicen, bueno, tienen que ir a Mar del Plata. O sea, nos llevó a Mar del Plata. O sea, salió para ir a Canals y se fue hasta Mar del Plata. Y se volvió, o sea, llegó, durmió 2 horas y volvió. En tu actualidad, ¿no? Acá en la ciudad de Belleville, hoy trabajás en una bicicletería. Es como que sos muchas cosas, ¿no? En una. Te das maña para, digamos, te das tiempo para todo, teniendo en cuenta el nivel en el que estás, ¿no? Sí, de hecho, con mi señora teníamos la intención de abrir la bicicletería, pero obviamente por nuestros tiempos era muy complicado tener un negocio. Y bueno, ahí entra en juego otra vez mi papá, que si bien nosotros fuimos los de la idea y todo, sin él hubiese sido imposible poder dar inicio al negocio por la cuestión de que, bueno, nosotros no estábamos. Normalmente, en mi caso, paso prácticamente mitad de año fuera de casa y Cristina entre el estudio y los chicos era muy complicado poder hacerse cargo del negocio en tiempo completo. Y bueno, fue él el que nos dijo, sí, denle para adelante. Y en la actualidad, bueno, estamos en plena pandemia, estamos en un año. Te escuché hace poco decir que deportivamente lo sentís perdido. ¿Y cómo estuviste en los primeros tiempos donde no podías agarrar la bicicleta? Sí, la verdad que para mí es un año perdido, más teniendo en cuenta mi edad, que si bien no soy grande para la vida, soy grande para el deporte de alto rendimiento. O sea, no soy muy grande, pero estoy en una edad un poco justa y para mí a esta edad es un año bien perdido. Pero bueno, son contratiempos que tengo hoy en mi carrera y que he tenido otros y hay que saber sortearlo. Es difícil porque si bien al principio de la cuarentena seguí entrenando un poco, después paré porque digo, no pasa nada, vamos a parar, paré un poco para descansar y bueno, después nos avisaron que por parte de la selección iba a haber competencias a nivel internacional, entonces ahí se hizo un poco más cuesta arriba entrenar, teniendo en cuenta que era difícil conseguir motivación para entrenar. Y bueno, ahora ya empecé nuevamente a entrenar, un poco teniendo en cuenta de que no me puedo relajar
porque, como te decía antes, a mi edad cuesta mucho más después agarrar ritmo, se pierde mucho la forma, entonces, nada, decidí nuevamente ponerme las pilas. Ya el clima también ayuda un poco, el invierno fue bastante duro, que bueno, que me aboqué por ahí a otras cosas, al negocio, y bueno, ahora nada, esperando a ver que pase un poco todo esto. No va a pasar del todo, creo que no va a pasar nunca más del todo porque ya vino para quedarse, pero el tema es que bueno, se pueda comenzar a hacer la vida un poco más normal. Belleville no es solo la ciudad que lo vio nacer, es también la población que lo reconoce y alienta, que siente cada logro de Leandro como propio. Físicamente estoy en condiciones porque, bueno, cada año, que también me parece un poco raro, pero cada año mejoro mis marcas. Cuando pensé que mientras más grande me iba a ir poniendo, iba a ser más difícil de poder mantener el nivel, fue al revés. Entonces, eso es algo que hoy me motiva a seguir, el hecho de estar en un gran nivel y no decirlo, sino se ve reflejado en mis marcas en los últimos 2 años. Así que en principio eso, y después creo que va a depender un poco también del nivel que tenga. Creo que en el momento en el que empiece a decaer, va a ser el momento en el que diga basta, porque bueno, lo hago porque hoy por hoy me motiva eso, saber que estoy en buena forma y que todavía a nivel internacional puedo dar pelea. Es impresionante lo que la palabra compromiso significa para este campeón belvillense. Está convencido, destinado a defender la celeste y blanca desde su bicicleta, solo o en equipo. Ha dejado muchas cosas. Ha hecho grandes sacrificios para responder ante un compromiso que vale más que el oro, la plata o el bronce. Como te decía antes, mi objetivo era clasificar a los Juegos de Tokio. Creo que si hubiese clasificado a Tokio, el próximo año hubiese sido mi último año, con seguridad. Más allá del nivel que tengo, que es bueno, creo que ahí hubiese cerrado mi carrera. Al no poder conseguir eso, bueno, me planteé el objetivo de cerrarlo con algún evento internacional que sea importante y de magnitud. Tengo planes de por ahí también en un futuro poder entrenar, ayudar también a los jóvenes que bueno, que tienen los sueños que yo tuve y que bueno, considero que puede ser valioso mi aporte para ellos, ya que bueno, tengo muchísima experiencia, muchos años, y creo que sería un poco por ahí, no sé si es injusto, pero egoísta de mi parte, retirarme del ciclismo y dar un paso al costado y no devolverle quizás un poco de todo lo que me dio el ciclismo a mí, ¿no? Entonces, me ha ayudado mucha gente durante mi carrera y bueno, me siento en la obligación también de ayudar a otros, así que seguramente va a ser en un punto ligado al ciclismo. Una vez más, finalizamos una entrevista con la agradable sensación de que con esfuerzo, determinación y mucho deseo, se puede. No importa lo que quieras conseguir, no importa que en tu localidad no tengas cómo entrenar o cómo obtener lo necesario para avanzar. Si lo deseas, pero con los pies sobre la tierra como Leandro, acompañado por su familia, escoltado por su padre, con sacrificio, mucho sacrificio. Se puede llegar hasta el otro lado del planeta, conocer China o Australia, pedaleando detrás de ese deseo. Se puede, todo se puede.